vamos a predicar, vamos a hablar de un sermón de otro. El pastor va a predicar un sermón o parte de un sermón del otro. Alguno por ahí va a pensar, con esto no tenía ganas de laburar y se puso a escuchar la predicación de otro, pero no, vamos a ir a quizás el sermón más conocido de Jesús y vamos allí a leer y compartir lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Sí, libro de Mateo, capítulo 5. Yo voy a leer en una versión la Nueva Biblia de las Américas, pero usted lo va a leer ahí, si tiene la Reina Valera, va a ver que no hay grandes modificaciones. ¿A cuántos les gusta estar en bancarrota? No pregunto cuántos están en bancarrota, para si no se nos viene abajo la reunión, ¿sí? Se nos viene abajo la predicación, pero si alguien tendría que decir, yo quiero estar en bancarrota, ¿hay alguien de acá que diríamos, yo quiero estar en bancarrota? ¿Es algo que queremos experimentar en nuestras vidas? Bueno, no. Entendiéndolo con lo que primero entendemos, no. Pero hoy vamos a ver a través de la palabra que hay una bancarrota que bendice. Hay una bancarrota que cambia nuestras vidas. Y es una bancarrota que todo seguidor de Cristo debería ser una de sus características de vida. Dice el libro de Mateo capítulo 5, leo ahí lo que Jesús habló para luego estar orando. Dice, y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Señor, en esta mañana, luego de haber cantado, luego de haber adorado, luego de haber ofrendado, Señor, los que estamos aquí en este lugar, los que están en casa conectados, Señor, ahora deseamos escuchar lo que vos querés hablar a nuestros corazones, lo que vos querés enseñarnos, lo que vos querés quizás recordarnos, lo que vos querés guiarnos, lo que vos quizás querés acomodar en nuestras vidas, Padre. Señor, conforme a la necesidad de cada corazón, tu Espíritu Santo, conforme a tu voluntad, sea obrando en esta mañana, Padre Celestial. Los que están aquí, los que están lejos, Señor, vos tenés el poder suficiente para atender la necesidad de cada uno. Y Señor, vos sabés lo que realmente necesitamos. Señor, eso te pedimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. No vamos a predicar o a reflexionar en esta mañana en todo el Sermón del Monte. Vamos a detenernos solamente en la introducción de esas palabras de Jesús. Encontramos a Jesús un día determinado que sale ahí en sus quehaceres diarios y se encuentra de que hay multitud y él sube, dice ahí, hasta un monte, hasta un determinado lugar, y los estudiosos de la Biblia ahí que estudian los lugares
encuentran de que había un monte, de que tenía a mitad de altura, digamos, una llanura o un espacio donde podía ahí haber bastante gente. Y encontramos que Jesús ve la multitud, pero nos dice ahí al comenzar que vio la multitud, subió al monte y Jesús se sentó. Era una característica normal de los maestros de aquel tiempo, de que se sentaran para comenzar a hablar. O sea, no era una práctica rara lo que Jesús estaba haciendo, pero Jesús es como que en ese día, al ver la multitud, al ver sus discípulos, en ese lugar cómodo que encuentra, Él se toma el tiempo para sentarse y dedicar un tiempo. O sea, lo que Jesús quería decirles no era una charla a la ligera, no era un comentario de pasillo. ¿Vieron qué feo que son los comentarios de pasillo? No sé si a usted le pasa de que alguien te comenta así a la pasada algo en la calle, en un negocio, acá en la iglesia, y después te dice, pero yo te dije. ¿Y cuándo me dijiste? Y fue una charla así circunstancial y uno queda mal quizás ahí, pero no, cuando es algo importante, no se charla de pasillo, cuando es algo importante uno tiene que tomarse el tiempo, sentarse y ahí sí charlar lo que hay que charlar. Y Jesús ese día se ve que tenía para charlar y no fue que de pasada nomás, sino que Él se sienta y los primeros que se sientan cerca de Él fueron sus discípulos. Eso nos dice la palabra, sus discípulos se acercaron a Él. Sus discípulos se acercaron a Él. ¿Por qué dirá que sus discípulos se acercaron? ¿Siempre se acercarían sus discípulos a Jesús? Quizás en algunas oportunidades sus discípulos es como que estaban entre la multitud para ver si estaba todo bien, para ver si el desarrollo de la reunión estaba en orden. Pero encontramos en este relato, en este sermón, de que sus discípulos, Jesús se sienta y los primeros que se ponen cerca son sus discípulos. Y acá vemos distintas actitudes. Una actitud de Jesús que ve multitud, se sienta para enseñar, pero vemos la actitud también de estos discípulos que no se quedan lejos mirando, que no se quedan lejos evaluando a ver qué se dice, sino encontramos en estos discípulos una actitud de necesidad de lo que Jesús iba a enseñar. Y muchas veces, quizás, discípulos, en vez de acercarnos al Señor, escuchamos de lejos, mirando a ver qué pasa, a ver qué se dice, mirando a ver qué necesita otro, mirando cuál es la palabra para el otro. Pero acá estos discípulos se ve que ellos estaban necesitando ese consejo, esa enseñanza que Jesús tenía. Y después de los discípulos había una multitud. Acá nos da una enseñanza hermosa. Los discípulos eran personas de que se habían separado para seguir a Jesús y caminar como Él caminaba. Era para aprender y ser sus seguidores y luego inculcar esto. Pero la multitud quizás simplemente tenía necesidad y escuchaba de lejos. ¿Sabés de que podemos estar cerca y ser discípulos? O quizás podemos estar lejos de ese Jesús, pero hay palabra de ese Jesús para todo corazón necesitado. Quizás sos discípulo de Cristo, Dios quiere hablarte. Quizás estás en la multitud, Jesús quiere hablarte. Jesús quiere hablar a tu corazón. Y en medio de ese día, en medio de ese tiempo, se ve que Jesús vio que ya estaba todo más o menos acomodado. Y Jesús ahí comienza, dice, y abrió su boca. Y abrió su boca. Abre su boca y lo que Jesús comienza diciendo es, ¿ellos sabrían de qué les iba a hablar Jesús? No tenían idea. Como cuando llegamos a la iglesia, ¿sí? No tenemos idea de qué vamos a escuchar. Algo vamos a escuchar, por lo general no sabemos qué. Ellos no sabían qué, pero de golpe Jesús abre la boca
y lo primero que la multitud escucha y los discípulos escuchan es estas palabras ahí en el versículo 3. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? A ver, acá hay muchos que sé que son conocedores. ¿Qué significa bienaventurados? Dígalo fuerte, ¿sí? Felices, dichosos, felices. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Sí? ¿Hay alguno que quiera ser ¿qué sería lo contrario de feliz? Infeliz. Nada, se mataron, ¿eh? Qué bárbaro. Yo pensé me iban a tirar una más sofisticada. Claro, lo contrario de feliz, infeliz. Muy bien. ¿Cuántos quieren ser felices? Todos. Todo el mundo quiere ser feliz. Todos queremos ser felices. Queremos ser dichosos. Todos queremos sentirnos completos. Imagínate en ese momento Jesús, que era el predicador de la época, y cuando se sienta la multitud, la palabra matadora que escuchan, la primera es felices. Yo me imagino que sacaron la libretita del momento, sacaron la lapicera y dijeron, acá esto hay que anotarlo. Jesús no va a dar la posta. Jesús nos va a decir cuáles son los 5 pasos para la felicidad en la vida. Jesús nos va a dar los 5 escalones para ser pleno, para lograr la felicidad. Porque toda esa multitud que estaba escuchando en ese día, los propios discípulos que estaban bien cerquitas, cuando dijeron, para ser feliz hay que, ellos dijeron, esto es lo que estaba buscando. Esto es lo que necesito. Porque todo hombre, toda mujer busca el sentirse feliz, el sentirse pleno. Jesús con esa palabra despertó las expectativas, porque era una necesidad, una búsqueda de cada uno de los que estaban ahí. Como seguramente de los que estamos acá, es probablemente que estamos buscando la felicidad de distintas maneras. Estamos buscando el sentirnos dichosos, el sentirnos completos de distinta manera. Y eso es lo que Jesús les va a hablar. Les va a hablar. Quizás alguno piensa ante esta pregunta, ¿qué? Por lo general nos preguntamos, ¿qué necesito para ser feliz? ¿Qué tiene que haber para lograr la verdadera felicidad? Alguno puede responder a esto, es feliz aquel que tiene recursos. Es feliz aquel que llega a fin de mes. Es más feliz aquel que puede ahorrar un poquito. Esas son quizás respuestas que podemos plantearnos. Yo recuerdo en un momento que era jovencito y trabajaba. Siempre trabajé, y sigo siendo jovencito, ¿no? Pero me refiero a que era más jovencito todavía. Y recién comenzaba a trabajar, 18, 19 años, y me encantaba tener plata, ¿no? Para hacer mis cosas de joven. Y mi abuela me acuerdo que me decía, mirá que la plata no es todo. Y yo decía, sí, no es todo, pero si está mejor. Mirá que la plata es peligrosa también. Yo decía, sí, está bien. Como dijo el filósofo, la plata no es todo, pero ¿cómo ayuda? ¿Sí? Entonces quizás la búsqueda de felicidad está en decir, bueno, yo soy feliz si llego a fin de mes. Soy feliz si puedo ahorrar un poco más. Soy feliz si tengo una determinada apariencia. Es decir, si llego al verano de cierta manera, ahí sí. Ahí sí. Algunos se nos está complicando para llegar al verano. ¿Sí?
Alguno puede decir, soy feliz si logro recibirme de esto. Si logro tener el título y llegar a esa meta, ahí soy feliz. Y quizás después las expectativas es el lograr eso y un poco más. Y vamos tras esas cosas para lograr la felicidad y sentirnos dichosos. Y sentirnos dichosos. Quizás siento felicidad o busco la felicidad en que la gente que me rodea se dé cuenta verdaderamente que me merezco más. Mi jefe se dé cuenta de que me merezco una promoción. Voy a ser feliz cuando tenga pareja. Voy a ser feliz cuando duerma acompañado. Todas esas cosas que el mundo nos muestra o nos lleva a creer que teniendo esas cosas vamos a estar plenos y felices. Muchas veces también nosotros caminamos en esa dirección. Puedo tener todo eso. Puedo tener toda la pinta, toda la facha, hombre o mujer. Puedo tener todos los recursos, puedo tener todas las fuerzas, puedo tener toda la autoridad, puedo tener todo, pero no ser feliz y sentirme desdichado. La verdadera felicidad está en estar en una correcta relación con Dios a través de la obra de Jesús. Pero todo lo otro lo necesito, sí. Pero vamos a ver, y solamente vamos a ver el primer escalón de este sermón de Jesús, porque creo que en este primer escalón está como el más importante y quizás el más difícil para nuestras vidas muchas veces, porque dice, bienaventurados, felices los pobres en espíritu. Buscamos la felicidad en el tener. Ahora, si vemos ahí la lista de las bienaventuranzas, dice, bienaventurado no el que tiene, sino bienaventurado el que es de determinada manera. Podemos correr y alcanzar las metas, pero si alcanzamos todas las metas terrenales, podemos encontrarnos vacíos, encontrarnos sin sentido. Hace un tiempo atrás, 1 o 2 meses, tuve una charla con un amigo, una persona, un ex jefe, que considero una persona una buena persona que Dios ha usado para bendecir mi vida. Y recuerdo de que él en medio de una charla me decía, yo tengo todo, puedo hacer lo que quiero, cuando quiero. Podría no trabajar por tiempo y mis generaciones estarían plenas. Pero mi pregunta ¿es esto la vida nomás? ¿Es esto lo que hay? Y eso no es solamente lo que hay. Porque la verdadera felicidad no está en lo que tengo o en lo que no tengo. Está en tener un correcto corazón para con Dios. Y la primera característica que dice de quienes
alcanzan la felicidad. La primera característica que encontramos ahí que Jesús emplea, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿sí? ¿Cuántos quieren ser pobres? Nadie, todos queremos bendición, ¿sí? Todos sabemos qué es ser pobre, es no tener todas las cosas, tener carencias. Estaba claro, saben que cuando Jesús, en el entorno de gente que lo estaban escuchando, había muchísimos pobres, había mucha gente necesitada. Y ellos, cuando Jesús dice bienaventurados los pobres, es como que miraron ahí y dijeron, esto tengo que prestar atención. Y ahí Jesús dice bienaventurados los pobres. Pero cuando está hablando acá de pobres no termina ahí la expresión, sino que dice pobres en espíritu. Pero cuando acá también dice bienaventurados los pobres, esa palabra traducida, esa palabra que acá dice pobres, yendo un poco más profundo en el estudio, no es el pobre así normal que nosotros conocemos, de que le faltan algunas cosas, sino que el pobre que está hablando ahí es un pobre extremadamente pobre, absolutamente pobre, alguien que no tiene nada de nada. En el libro de Lucas, capítulo 16, encontramos la historia o un relato ahí que dice, había un hombre rico. Lucas 16, 19, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Era solamente pobre este varón Lázaro? No, era más que pobre, era mendigo, tenía carencia de todo. Pobre es alguien que le faltan algunas cosas. Pero esto, cuando habla de pobres en espíritu, el concepto es más profundo. Es alguien que no tiene absolutamente nada. Es alguien que no tiene ningún tipo de recurso, ningún tipo de refugio, ningún tipo de seguridad. Se va complicando, ¿no? Alguien que no tiene nada en sí mismo que lo pueda hacer sentir valeroso. Alguien que no tiene nada en sí mismo que lo pueda hacer sentir confiado. Alguien que no tiene nada que pueda darle la tranquilidad, confiado en eso, de que el mañana va a ser mejor. Lo que está diciendo es, bienaventurados una palabra sería pordioseros. Bienaventurados los mendigos. Cuando era chiquito me acuerdo que allá en Punta Alta había gente que estaba en esta condición, ¿no? Y me acuerdo de chiquito que le decían los cachinchos. ¿De dónde salió esa palabra? No sé. Sería bienaventurados los que no tienen absolutamente nada. ¿Qué tiene de ver o qué tiene en común esta introducción o esta característica a los parámetros que el mundo nos dice que nos lleva a la felicidad? Un pordiosero no puede ser feliz. Alguien que no tiene absolutamente nada, que cuando uno no tiene absolutamente nada, hasta se nota en su apariencia, ¿o no? Porque no tiene para bañarse, no tiene para... se nota en todo, o sea, se nota cuando viene, y se nota cuando se viene, no por las virtudes, digamos, ¿no? Ahora, qué distinto los parámetros del mundo
con lo que Jesús está planteando. ¿Sabe por qué? Porque el cristianismo, el seguir a Jesús, es una contracultura respecto al mundo. Y acá en esto que encontramos, y por las dudas voy a hacer una salvedad, acá, para después seguir, acá no es que Jesús está diciendo felices los que son pobres en lo económico o en lo financiero, no está diciendo eso, ¿sí? Porque encontramos en muchas enseñanzas de Jesús hablando de atender la necesidad del pobre. Al joven rico, ¿qué le dijo? Ahí lo confrontó para que vendiera todo lo que tenía y ayudara a los pobres. Es decir, de que el concepto no es que Jesús dice, bueno, si sos pobre, sos feliz, sino tenés que ser feliz con eso, sino de que está la palabra matadora y dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Hay muchos pasajes en la Biblia, y en Proverbios hay muchos también que hablan acerca de esto. Hay un proverbio que me parece interesante, ¿no? Toda la Biblia es interesante, pero me parece, hay un proverbio que dice algo así, que el que le presta al pobre, a Jehová le presta. Y Dios no es deudor. Es decir, de que el que presta a un necesitado, en verdad está prestándole a Dios, y Dios de alguna manera recompensa esa actitud. Es decir, no estamos hablando de pobreza económica, sino estamos hablando de una actitud, de una forma de vivir interior. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabía usted que tiene espíritu? Sí, ¿no? Somos espíritu, alma y cuerpo. Y hay una parte de nosotros, nuestro espíritu, nuestro ser que se relaciona con Dios, que a eso es lo que Jesús apunta con esta enseñanza. Pobres de espíritu. La pobreza que Jesús está hablando es una pobreza espiritual. Alguien que no tiene absolutamente nada, nada de nada, en sí mismo en cuanto a lo espiritual. Y saben de que muchas veces cometemos, aquellos que somos cristianos de tiempo, pensamos que esta característica de pobre espiritual, que no tiene nada de espiritual, es para el del mundo. El del mundo es el pobre espiritual, porque no tiene nada espiritual. Y en verdad, cuando yo creo que tengo, estoy perdiendo esa característica de pobreza espiritual que Jesús habla. Cuando yo digo, yo no soy tan malo. Cuando yo digo, yo no soy tan pecador como otro. Cuando yo tengo esas actitudes que quizás son verdad, de que no soy tan malo como otro, tan pecador como otro, pero eso no alcanza. Cuando yo tengo esa actitud en la vida, estoy planteando como que en mí hay algo de dignidad, como que en mí hay algo bueno. Y en verdad, para que verdaderamente pueda haber felicidad en nuestras vidas, tenemos de que despojarnos de todo orgullo que marque que en nosotros hay algo bueno, porque el único que tiene la perfección es Dios, y sin Dios nada somos. Cuando era chiquito, me acuerdo en el Adoremos cantando, era un himnario de allá de hace, no era en Rollo, ¿sí? No era en Rollo, pero esto es hace mucho. Me acuerdo que había una canción que cantamos, que una parte de la canción decía, yo no soy nada y del polvo nací. ¿Dónde está Lore? No te preocupes que no la vamos a cantar, ¿sí?
Y yo cuando era chico no entendía nada. Yo decía, ¿cómo me desvalora así esto? Que me dice, ¿cómo no soy nada? Cuando nos creemos que somos, que tenemos, que merecemos, nos estamos alejando del punto de felicidad absoluta. Porque el que logra la felicidad, según las palabras de Jesús, es aquel que reconoce día a día que no tiene nada en sí mismo, que está despojado de todo, que el bien mayor es Jesús, que el bien mayor es Jesús. Yo no soy tan malo, hay otros peores, no soy tan religioso como otros, tengo más luz. Actitudes que nos paramos en una postura de justicia propia, cuando la Biblia nos dice en el libro de Isaías 64:6, todos somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Cuando nosotros aplicamos nuestra justicia y en función de lo que nosotros nos sentimos que merecemos o somos, estamos destronando a Dios del trono. Y eso, ¿saben cómo se llama? Lo que suele haber, orgullo. Y eso nos aleja del Señor. El valor de una persona no está en lo que tiene, no está en lo que sabe, no está en lo que puede hacer, sino está en lo que Dios dice acerca de ella. Hay una frase que encontré ahí de alguien que no sé quién es, pero me pareció interesante la frase, que dice: no eres más importante porque te alaben, ni eres menos porque te critiquen. Lo que eres delante de Dios, eso eres y nada más. Para entrar al cielo, para verdaderamente agradar al Señor, no se trata de los discursos que demos, de las apariencias que demos, sino de verdaderamente vaciarnos de todo para que Él pueda mostrarse. Dos actitudes distintas vamos a ver. Libro de Juan, capítulo 9. La Biblia de las Américas, Juan 9, 40, 41, dice: algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le dijo: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Jesús le habla a gente que era conocedora y Jesús venía hablando de gente que no veía, ciego. Y ellos dicen: ¿cómo nos vas a decir a nosotros eso? ¿Cómo vas a nosotros meternos en esa bolsa? Otra versión que me pareció interesante dice: si aceptaran ser ciegos, no habría pecado en ustedes. Pero como ustedes presumen ver, su pecado es patente. No hay peor cosa que andar por la vida pensando que somos inmaculados, que somos santos, que somos superiores, de que estamos un escalón más arriba y pensar de que así podemos llegar a Dios libremente, porque ahí hay un reto de parte de Jesús a estos que en teoría eran los que sabían. Ustedes se piensan de que son luz, pero su andar muestra otra cosa. Pensaban de que ellos podían reclamar, que ellos podían exigir, que ellos sabían lo que había que hacer. Vieron que hoy muchas veces se enseña de que usted, por ser hijo de Dios, usted tiene que reclamar a Dios porque usted tiene derechos.
están mis hijos. Cuando mis hijos vienen y reclaman así caprichosamente, no se llevan lo que vienen a buscar, sino se llevan un reto. ¿Cuánto más con Dios? Vos tenés que darme, vos tenés que hacer, vos tenés que resolver, como si Dios fuera nuestro delivery, nuestro resolvedor de cosas. En la búsqueda de felicidad a través de lo que tengo, de las cosas externas que hay, es como que vamos tras eso y que Dios tiene que satisfacer eso, cuando la verdadera felicidad la vamos a obtener cuando entendamos que la mejor o el inicio de la felicidad está en entender que lo único que necesito es estar desprovisto de todo y teniéndolo a Él. En una de las cartas ahí a las iglesias en el Antiguo en Apocalipsis, ahí al final del Nuevo Testamento, a la iglesia de la Odisea, hay palabras duras hacia esa iglesia que dice, porque dices soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no te das cuenta que eres miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Quizás tenían muchas cuestiones externas, quizás tenían muchas virtudes internas, pero aún las virtudes espirituales que podemos tener, si nos olvidamos de quién vienen, estamos en problemas. Esta semana hablaba con alguien y le decía, no hay nada más peligroso que un don sin relación con Dios. No hay nada más peligroso que un llamado sin relación, intimidad con Dios. Porque el don se usa, se ejerce, y puedo pensar de que está todo bien. Pero el don dado por Dios es para glorificar a Dios. El don ejercido sin intimidad con Dios busca satisfacer, podríamos decir, un orgullo santo. No. Busca satisfacer lo que yo puedo, lo que yo sé. Apocalipsis 3 sigue, sí, léalo después, que en su casa ahí completo, si usted desea. La persona que no conoce a Jesús, aquel que está lejos de Jesús, para emprender el camino de la felicidad, debe primero que todo reconocer la necesidad de ese Jesús. Y debe reconocer de que no hay otra alternativa, no hay otro camino. Ahí está el inicio. Ahí está el inicio de todas las cosas. Pero también pensaba en esto, ¿por qué hay tantos cristianos infelices? Y creo que porque muchas veces la pobreza espiritual no es una característica de nuestro carácter. Vivir que no tengo nada. Cuando ya sabemos cómo hacer, cuando ya sabemos cómo decir, cuando ya sabemos por dónde entrar y por dónde salir, la manejamos nosotros. Y ahí perdemos la esencia. Encontramos el otro ejemplo, y ya nos vamos acercando ahí al final. Un varón de que tenía muchísimas cosas por las cuales considerarse digno de admirar, digamos. O que podríamos decir, este tipo la verdad que debería sentirse completo, debería sentirse satisfecho. Este seguramente es feliz, podríamos decir. Él era de un linaje especial, era
verdaderamente de un buen nombre, fue preparado en las mejores escuelas de la época, tenía posgrado hecho, por decirlo de alguna manera, tenía una ciudadanía, digamos, o una doble ciudadanía que le daba ventajas, tenía cierta autoridad delegada que era un hombre importante, y estoy hablando del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo en cierto momento ahí en el libro de Filipenses dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fíjese palabras. Cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo, ¿sí? Amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento, pero el conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo he perdido todo, pero no ando llorando por los rincones. Lo he perdido todo, pero lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo he perdido todo y me duele, pero sé que lo que sí obtengo es más valeroso que lo que he perdido en el camino. Porque la vida cristiana verdaderamente muchas veces nos hace transitar por camino de pérdida, de cuestiones terrenales. Pero esas pérdidas terrenales no tienen comparación alguna con estar en correcta relación con Dios. Con estar en correcta relación con Dios. ¿Qué actitud distinta? Uno decían, tenemos luz. Esto el apóstol dice, todo lo que en teoría el hombre necesita para ser feliz en lo terrenal, lo dejo de lado. Prefiero otra cosa. Porque el que llena el corazón y da felicidad plena es estar en una correcta relación con el Señor. En otro pasaje ahí en 2 de Corintios, muy conocido también para muchos, el apóstol venía orando porque él necesitaba una respuesta, necesitaba una solución. ¿Cuántos han orado más de 2 veces por algo? 3 veces, 4 veces. Bueno, me acuerdo de una abuelita ya de Puntal, te he contado de que ella dio testimonio una vez de que hacía 40 años que oraba por el hijo para que conociera al Señor. Así que mire si tuvo perseverancia en la oración, 40 años. Pero acá ahí en Corintios encontramos al apóstol Pablo que oró 3 veces a Dios por una determinada situación para que Dios le diera algo, cambiara una realidad. ¿Y Dios qué le dijo? Bien, le dijo, bástate mi gracia. En definitiva, ¿qué le dijo? No. ¿Sabía usted que Dios dice no? Dios dice no. Y cuando Dios dice no, tenés que seguir de esta manera. Esta es la forma en que quiero que sigas hacia adelante. ¿Será de que a partir de ahí voy a tener un camino de infelicidad? Cuando yo entiendo que está la voluntad de Dios detrás de eso, aunque haya dolores en lo emocional, la felicidad y el gozo está en el corazón. Por eso fue que el apóstol sigue diciendo ahí, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿El poder de quién? De Dios. ¿Usted quiere el poder de Dios sobre su vida? Bueno, entonces en áreas de nuestra vida tenemos que dejar de mostrar fortalezas y dejar de decir, Dios, vos tenés que trabajar acá y acá. Acá no, porque acá soy fuerte. Acá no, porque acá no lo necesito. ¿Sabe quién sabe dónde necesitamos ser trabajados? Dios. Dios. Así que ahí dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades.
Hay que ser tratado por el Señor para esto, De buena gana, en lo que soy débil, en lo que no puedo, de buena gana, es decir, no quejándome, no pateando piedritas, no con rezongo, sino con entendimiento, que en mis debilidades puedo estar tranquilo, porque cuando reconozco que soy débil, que no tengo nada, que no puedo nada, ahí es cuando Él puede obrar en mi vida. Mientras yo creo que puedo, que sé, que merezco, eso es un vaso lleno que Él no puede llenar. No porque en su poder absoluto no pueda, sino porque Él golpea, llama, acorrala, provoca situaciones para hacernos reaccionar, pero mejor entender por las buenas. Porque Dios tiene métodos y métodos. Dios tiene métodos y métodos. Dios a veces dice no. De esta manera hay que seguir adelante. Y eso es palabra de Dios. Guste o no guste. Querramos o no querramos. Y saben de que Dios, cuando es Dios, dice lo mismo acá, allá, en la China o en Japón. Así que si quiero buscar lo que Dios dice, Dios no va a cambiar su palabra. Dios no va a cambiar su palabra. Me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. ¿Saben esto? ¿Vieron cuando uno está ahí con el Señor y sentís que te da piña de un lado, piña del otro? Y vos decís, aflojale un cachito. Porque muchas veces queremos que el Espíritu de Dios repose. Y nosotros vamos con nuestras fortalezas a Dios para que Él nos dé más fortaleza. Y dice que su Espíritu desciende cuando nosotros nos acercamos en debilidad. Y muchas veces nuestra forma de vivir la vida cristiana es en fortalezas. Pero en fortalezas no de Dios, sino en nosotros mismos. Por lo cual, versículo 10, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo puedo gozarme en debilidad y en afrenta? El versículo dice, por amor a Cristo. Y ahí me llevó a pensar que quizás me amo demasiado. Quizás me amo demasiado. Está bien quererse, mirarse al espejo y decir, aceptarse. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que muchas veces nuestras actitudes hablan y nuestras búsquedas en la vida hablan de lo que yo necesito para mí, de mi amor a mí mismo. Cuando la forma para transitar esas cuestiones es amando más a Dios de lo que me quiero yo. Ahora, como cristianos, nuestras primera respuesta ante la pregunta, ¿más a Dios? Es sí, amo a Dios. Está en primer lugar. Ahora el tema es que el Espíritu Santo escanee nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos muestre si nos sentimos pobres de espíritu, si sentimos que no tenemos nada y dependemos absolutamente de Él, y que nuestras manos están vacías,
o si muchas veces nuestras formas y actitudes es como que todo lo que tengo, todo lo que sé, todo lo que puedo, bueno, vos sumá ahí un poquito más, Dios. El secreto de la felicidad es felices los que consideran o viven de una manera que no tienen nada en lo espiritual. ¿Saben qué es un buen discipulador? ¿Qué es un buen maestro de escuela bíblica? ¿Qué es un buen predicador? Alguien que podemos decir que tenga preparación, esto, lo otro, pero una característica fundamental que no debemos de perder es que un buen predicador es un pordiosero espiritual que le habla a otro pordiosero espiritual y le cuenta dónde encontró pan. No es una persona superior hablándole a una persona inferior. No es una persona que sabe hablándole a una que no sabe. No es alguien que está en un pedestal un poquito más arriba hablándole a otro que necesita que yo le ministre. Una persona que entiende que está vacía de todo y que solamente lo que tiene para dar viene de Dios. Es el que bendice plenamente. Qué lindo escuchar esos amén. Bancarrota que bendice. Así está el título del sermón, o va a estar ahí luego en la página. La bancarrota que bendice es la bancarrota espiritual. Cuando aún teniendo años de iglesia, entiendo y vivo de tal manera que necesito a Jesús como el primer día. Que si no estoy con Él, si Él no pone palabra en mi boca, puedo hablar de muchas cosas. Puedo abrir la Biblia y exponer muchas cosas, pero la verdadera felicidad está cuando me vacío de mi yo espiritual y entiendo que sigo necesitando de Él. Eso es para aquellos que no le conocen, pero también es para nosotros que le conocemos. Allí al final, en Apocalipsis, hay un relato ahí que habla de varones que arrojan sus coronas delante del Señor. Y creo que es una necesidad muchas veces en nuestras vidas de arrojar nuestras coronas delante de Él, de lo que a veces pensamos que son nuestros derechos, lo que sabemos, lo que podemos, lo que consideramos aún en lo espiritual, entregarlo al Señor. Ahí comienza a trabajar para que podamos encontrar la verdadera felicidad. El principio de la felicidad es reconocer cada día que somos insuficientes en todas las áreas de nuestras vidas. Somos insuficientes para resolver las situaciones. Somos limitados para salir adelante solos.
lo necesitamos a Él. Invito a que cierre sus ojos un momento. Todos quizás venimos buscando, pidiendo cosas a Dios. Quizás estamos parados ante la vida y ante Dios, quizás de distintas maneras. Pero en esta mañana lo que ese Jesús que enseñaba a los que oían nos lleva a reflexionar en esto. Es tiempo de vaciarnos. Es tiempo de reconocer nuestra dependencia de Dios. Es tiempo de que ni bien algo en nosotros aflora que nos va levantando un poquito, de que seamos prontos para ir y rendirnos al Señor. Depender de Él. Depender de Él. Quizás recordar cuando le entregamos nuestro corazón, ese temor que había, esa entrega, esa dependencia, ese sentirnos tan indignos o tan necesitados. Y quizás con el paso del tiempo vamos tomando formas como que sí, podemos, sabemos, merecemos, opinamos, decidimos. Y aunque hablamos de Dios, y parte de nuestro ser le busca y le desea, lo vamos separando y sacando del trono. Ese Jesús que nos transformó, ese Jesús que le dio sentido a nuestras vidas, quiere que seamos felices y plenos. Quiere que podamos sentirnos con gozo en el corazón. Pero para eso hay que vaciarnos de nosotros. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Señor, en esta mañana recibimos tu palabra, recibimos tu consejo, Señor. Señor, quizás vamos tras búsquedas de sentirnos bien, de sentirnos felices, de sentirnos plenos, porque lo natural es eso, Señor. Es normal que el hombre, la mujer busque la felicidad, que busque el bienestar. Señor, pero el mundo nos enseña del ir tras el obtener, tras el alcanzar, tras el tener. Señor, y quizás podemos tenerlo todo, pero si solamente es eso, Señor, el corazón no se llena. Hay un vacío en nosotros.
que solamente vos podés llenar. Señor, en esta mañana, los que estamos aquí en este lugar, los que están conectados, los que escucharán esta palabra en algún momento, Señor, en ese sermón, en esa montaña, Señor, vos decías, felices los que entienden, los que viven, reconociendo que no hay nada en uno y solamente depender de vos. Señor, decisiones emocionales no sirven. Y en esta mañana no deseo mover las emociones y mover, Señor, el pensamiento, sino de que lo que necesitamos es tu Espíritu Santo, Señor, que es el que trabaja en el corazón, Señor, alumbrando nuestras miserias, alumbrando nuestras virtudes, Señor, también, pero para entender que todo viene de vos, Señor, y que nuestra dependencia es de vos, Señor. Señor, aquel que está viviendo tiempos de tristezas, tiempos de dificultad, tiempos de insatisfacción, Señor, Señor, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de las dificultades, como el apóstol habla, que podamos desarrollar ese carácter, Señor, que sin rezongar podamos entender que vos estás en control, Señor, y obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.